Vamos entonces a escuchar hoy el sermón y les voy a invitar a que estén en el capítulo 21 de Juan, el final del libro, Juan capítulo 21. Nos falta la pantalla de este lado. ¿Quién la quiere regalar? ¿Quién dijo yo? Ah, la van a regalar. ¿Falta el qué? Bueno, a ver quién lo regala el soporte. Y pueda decir, yo soy soporte de la iglesia. Bueno, el, el sermón de hoy se llama El desayuno de Tiberias. El desayuno de Tiberias. Juan capítulo 21. Sería bueno que leamos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el diálogo que tiene Jesús con Pedro. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Este es el Cristo resucitado, que hace apariciones. Ya Él no anda con los discípulos, sino que le hace apariciones temporales. ¿Oyeron? Después que resucitó, Jesús no anduvo más con los discípulos, sino que le hacía apariciones. Y esta es la tercera aparición que le hace a los discípulos. Y mire a quién se le aparece. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Galilea y los hijos de Zebedeo. Wow, wow, wow. Lo peorcito del grupo. Y otros dos de sus discípulos, no mencionan el nombre, y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Oigan eso. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Yo les pregunto, ¿dónde han leído ustedes también esto? La pesca milagrosa, eso está en Lucas capítulo 5. También estaba Pedro allí. Ojo que eso tiene relación con eso allá. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que nunca se menciona y sabemos que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Y oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se le había quitado, o sea, el hombre estaba desnudo, ¿no? Para poder trabajar. Y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaba lejos de tierra, sino como a 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y el pan. Oiga eso. Ya Jesús se había adelantado a hacer el desayuno. Qué belleza, ¿no? O sea que Jesús sabía cocinar. Jesús le dijo, traigan alguno de los peces que acaban de sacar, claro, para seguir asando, ¿no? Porque se no alcanzaba. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. En total, 153 en total. Yo no sé por qué se dan ese dato tan exacto. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar, ¿quién eres tú? Oiga eso. Sabiendo que era el Señor, Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Lo mismo hizo con el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Seguimos. Cuando acabaron el desayuno, por eso se llama el desayuno de Tiberias, el sermón de hoy, que estuvo al lado del lago de Tiberias. Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro a Jesús, y entonces le dijo Jesús: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro a Jesús. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez a Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque era la tercera vez que le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Ok. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han escuchado esta expresión? Hay que prepararnos para la venida del Señor. ¿La han oído alguna vez? Bueno, yo les quiero dar, no sé si una mala noticia o una buena noticia. Nadie va a estar preparado para cuando venga el Señor. ¿Oyeron? Ni el pastor más preparado. Nadie. Nos vamos por gracia con Él. ¿Estamos de acuerdo? Pero nadie, ¿quién va a llenar el tope del canon de la justicia de Dios? Nadie. Así que eso, descanse usted, duérmase tranquilo. Porque eso es, y a mí me molesta cuando empiezan a decir eso. No, que hay que estar, que hay que prepararnos. ¿Prepararnos qué? Estamos aquí por la gracia del sí o no. Y nosotros vamos con Él por su gracia, por su favor. Bueno, ustedes dirán después, ¿y esto sí hará parte del sermón o no? Vamos a ver. En el relato del capítulo 21 del Evangelio de Juan, que sirve de epílogo al libro, contiene una serie de elementos significativos que han fascinado a autores de todos los tiempos y que han sido históricamente pertinentes para una pastoral a la iglesia y a sus líderes. O sea, este relato tiene unos asuntos interesantísimos que nadie ha sido posible agotarlos. Tanto católicos como protestantes, hemos encontrado en este relato una gran riqueza inagotable para ministrar de manera significativa a la iglesia. Sin duda, el tema de este relato es la restauración de uno de los personajes más grandes de la iglesia, del apóstol Pedro. Ese es el centro del relato, la restauración de este hombre. Si este capítulo no lo hubiesen escrito, nos hubiésemos perdido de cómo fue que Pedro, después de su fracaso, pudo ser reinsertado otra vez al propósito divino. Gracias a Dios por este capítulo, porque aquí está todo este proceso. Sin duda, el tema dominante de este relato es el proceso de restauración del apóstol Pedro, quien vivió una de las peores crisis que se dio en el seno apostólico con la crucifixión y muerte de Jesús. Fue un momento difícil que se dio en el seno apostólico, ¿no? Antes de entrar en el mundo del relato, para tratar de desentrañar algunos elementos para nuestro pastoral que vamos a hacer hoy, es importante recordar algunos antecedentes de la crisis del apóstol Pedro. El Evangelio de Marco nos permite observar lo siguiente, y quiero que ustedes lo tengan allí en mente. Por ejemplo, en el Evangelio de Marco nosotros vemos que Jesús
en su desarrollo con los discípulos, con sus discípulos, hubo 3 pasos importantes que los discípulos dieron con él. El primero es la invitación inicial que él les hace cuando él está junto al mar en la pesca, ¿cierto? Allí, en el capítulo 1, versículo 16 de Marcos, está ese momento cuando él los encuentra en el mar y hace la pesca milagrosa e invita a Andrés, invita a Juan, invita a Jacobo, invita a Pedro a que le siga. Luego en el capítulo 3 de Marco, en el versículo 13, está ahora la elección para servir. De entre la multitud, Jesús escoge a ellos. Allá está la invitación, acá está la elección. Y en el capítulo 8, en el versículo 34, encontramos lo que se llama el desafío final a sus discípulos. Entonces, fueron 3 momentos: la invitación a seguir, la elección a servir y el desafío final. El desafío final tiene 3 componentes que son importantes en la comprensión de lo que vamos a entender ahora de la crisis del apóstol Pedro. Miren lo que dice el versículo 34. Quiero que lo coloquen allí. Ya aquí los discípulos han pasado 3 años con Jesús. Y aquí se da la confesión de Pedro, diciéndole, cuando él les dice, ¿quién dice la gente que soy? Y les dice, no, la gente dice que tú eres Juan, que resucitó, o que tú eres un profeta que se reencarnó, o que tú eres Elías, que volviste otra vez. Y entonces le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, como es el vocero, les dice, tú eres el Cristo. La palabra Cristo no es nombre, es un adjetivo. Es para decir en griego ungido. En español es ungido. En griego es Cristo. Cristo no es sustantivo, es adjetivo. Jesús sí es sustantivo, es nombre. Pero a veces nosotros confundimos el adjetivo con el sustantivo, el nombre de Cristo. Cristo no es nombre, es ungido. En hebreo es Mesías. Y Pedro confiesa que Jesús es el Mesías. Y Jesús le dice, mire, dejen eso allí quieto, no se lo diga a nadie. Pero desde ahí en adelante va a empezar el camino hacia Jerusalén. Y es el camino hacia la cruz. Y allí empiezan entonces los problemas para los discípulos, porque ellos están acostumbrados a ver al Mesías triunfante. Y de aquí en adelante el Señor se les va a revelar como el siervo sufriente y va a terminar en la cruz. Pedro estuvo para confesar a Jesús como el Mesías, pero al final no estuvo para confesar a Jesús como el Hijo de Dios en la cruz. Pero miren las cositas que están aquí en el versículo 34. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, aquí abre la puerta, y aquí es algo importante que ustedes lo entiendan. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que hacer 3 cosas. 3 cosas. Oiga esto. Este es el desafío final. Jesús deja la puerta abierta para que sus discípulos le sigan o se vayan. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, eso los incluyó a ellos. Hay 3 condiciones. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque de aquí para adelante la cosa es complicada. De aquí para adelante es complicado. Entonces, estos 3 elementos es el desafío final. Ahora ellos deciden continuar o abandonar. Estas 3 cosas quiero que ustedes las tengan en mente
son tres cosas. Primero, decisión. Decisión. Segundo, crisis. Y tercero, proceso. ¿Oyer? A ver, otra vez les repito. Negarse a sí mismo es decisión. La cruz es crisis. Y seguir es proceso. Tres elementos. Repitan conmigo. Decisión, crisis y proceso. Óigame bien, toda decisión por lo general viene acompañada de una crisis. Porque las decisiones generan crisis. Pero si una crisis no tiene un proceso, entonces la crisis puede terminar con la persona. La persona puede terminar resentida, la persona puede terminar alejada, la persona puede enterrarse con la crisis. Toda crisis tiene que tener un proceso para que los individuos la puedan superar. Y para eso entonces se necesita el acompañamiento. Cuando los discípulos decidieron seguir a Jesús, entonces sabía que iban a enfrentarse a una crisis y se enfrentaron a la peor crisis de su vida. Jesús les pone las nuevas condiciones para seguir o abandonar y la propuesta queda abierta. Decisión, crisis y proceso. Toda decisión viene acompañada de una crisis y toda crisis debe ser acompañada de un proceso. La decisión de continuar con Jesús hasta Jerusalén condujo a los discípulos a la crucifixión de Jesús, lo que provocó en ellos la peor crisis de su vida, al punto que uno de ellos terminó en suicidio. La muerte de Jesús, su crucifixión, produjo en el seno apostólico la peor crisis. Jesús tuvo que recoger dos que iban camino a Emaús. ¿Se acuerda? En Lucas 24. Tomás se debatía entre la duda. Pedro lo negó. Judas se ahorcó. Difícil. 3 años de discipulado con Jesús no aguantaron. Y es complicado. Entonces, Jesús sabía que los discípulos iban a pasar por ese momento complicado. Pero Jesús lo había dicho. Decisión, crisis y proceso. Ahora, los discípulos entraron en la crisis, que fue ese momento bastante difícil para ellos. Quiero hacer aquí una anotación. La crisis no solamente afectó a los discípulos, a quien más afectó la crisis fue a la Trinidad. A la Trinidad. Fue la que más sufrió. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el viernes, el jueves en la noche, que él estaba en Getsemaní y se arrodilló y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí a esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y él dijo, yo sé que tú todo lo puedes. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? Pero él dijo, yo sé que tú todo lo puedes, pero que no se haga mi voluntad. Aceptó la soberanía de su Padre. Ahí se entregó. El viernes, cuando el Hijo lo llamaba en la cruz, decía, Padre mío, Padre mío. Ahora no hay respuesta. Es el Hijo, es el Padre entregando a el Hijo. El Dios Todopoderoso no puede bajar a su Hijo de la cruz. Ahí está la gloria de Dios. Ahora Dios, para poder volver a ver a su Hijo, tiene que esperar en la resurrección.
igual que nosotros, igual que yo. Para volver a ver a mi hija, tengo que esperar en la resurrección de los muertos. A Dios le tocó primero. A Dios le tocó esperar la resurrección de su hijo para volverlo a ver. La cruz golpeó la Trinidad, la separó que nunca se había separado. La muerte produjo el dolor del Padre. Imagínense ustedes, tú eres padre y tienes todo el poder y te llama Sebastián en una necesidad. ¿Tú qué haces? ¿Qué hace Aida por su hija? Si tienes todo el poder. Se ve su tocodón. Marra, por favor. Gracias. Este pastor sí es raro, ¿cierto? Si tu hijo te llama, Padre mío, y tú tienes todo el poder, ¿qué haces? Ahora, ¿qué siente un padre que tiene todo el poder y no puede bajar a su hijo de la cruz? ¡Qué impotencia! Por eso es que toda la gloria de Dios está allí en la cruz. El Dios Todopoderoso está impotente y le toca esperar. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años, pero 3 días. El Espíritu Santo, el sábado, preservándolo en la tumba para que el domingo temprano regresara. La cruz golpeó a la Trinidad duro, pero a la postre el Señor tenía el control de todo. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo? Aunque a veces vivamos situaciones que no entendemos, les quiero decir en esta mañana, Dios siempre tiene el control, aun las cosas aquellas incomprensibles para nosotros. Ahora, pero quiero referirme ahora al proceso, que es lo que nos interesa en esta mañana. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Tolú, había una familia muy conocida, muy rica de ahí, eran los dueños de muchas propiedades en Tolú. Tenía un hijo único, él era muy simpático, le decían el mono. Andaba, cuando nadie tenía esas motos, él la tenía, una moto grande, el bonita. Y eso todo el mundo lo conocía porque él pasaba en el pueblo. Pero él amaneció muerto en un basurero. Lo asesinaron. Sicarios y fue un dolor grande, se sintió en todo. Yo apenas estaba empezando el evangelio, estaba muy entusiasta con esta parte de la evangelización y supe que su mamá se había encerrado en un cuarto y ya tenía 3 meses que no salía y estaba allí de luto y en su crisis. Y yo fui a visitarla, me dieron el permiso. Yo era un muchacho todavía y fui a hablarle de la esperanza en Cristo, de cómo podía Dios sanar su corazón. Y estuve hablando con ella. Al final, ella me dejó hablar. Después, yo hice silencio y ella me dijo, una señora muy educada, me dijo, joven, aprecio su gesto de venir acá para hablar conmigo. Muchas gracias. Pero les quiero decir una cosa. Yo he decidido morir con mi hijo. Y al mes falleció. Ella no quería proceso. Pero aquí tengo un testimonio. Lo tengo aquí de frente. A ella también le asesinaron a su hijo. Y cuando fue por primera vez al grupo allá donde los Aristizábal, ese jueves, yo conocí a Estelita en la iglesia católica en una misa. Yo fui a misa. No vaya a creer que yo soy sacerdote, no.
soy protestante. Y ahí nos conocimos y ella me dijo ese día, ¿usted es el pastor? Y yo, sí. ¿De dónde queda su iglesia? Y yo, aquí cerquita. Y era jueves, le dije, pero yo tengo un grupo los jueves. Y dice, si quiere voy con usted hoy. Ese día fue con nosotros. Subimos de los Aristizábal. Y ahí conté la experiencia. Ya yo tenía 2 años desde que mi hija había muerto. Y ella me escuchó. Y me dijo, yo quiero tener la misma paz que usted tiene, porque no he tenido paz. Y desde ese día, ella entró en el proceso y aquí está, con su corazón sano. Cierto que sí, Estelita. ¿Ya cuánto tienes aquí? 10 años, ¿cierto? Por ahí, 8 años. Porque ella dejó que el Señor, lo más doloroso en esta vida es la muerte de un hijo. Se puede morir marido, esto duele, los papás también duelen. Eso se busca otro. La mujer también se puede morir, se busca otra. Pero un hijo. Por eso en la Trinidad pusieron a morir al hijo. Porque Dios quería experimentar el dolor en lo más grande. Entonces, pero un dolor, una crisis sin proceso, es así como esa señora. Pero cuando tenemos un proceso, es como Estela, que está aquí con nosotros. Y hoy canta y vive su vida, tiene sus recuerdos, porque nadie jamás va a olvidar a su ser querido. ¿Cierto que así es? No es que somos indolentes, es que tenemos esperanza. Eso es diferente. Jamás se nos olvidan nuestros seres queridos. Mi hija jamás. Yo lloro de vez en cuando con sus recuerdos. Y la esperanza es que nos vamos a reunir otra vez. ¿Cuántos lo creen? En la resurrección cuando venga nuestro Señor. Pero quiero que tratemos el caso de Pedro en su proceso. La crisis de Pedro. Pedro era sin duda el más entusiasta seguidor de Jesús, pero sus emociones algunas veces lo acompañaban en las buenas intenciones, pero otras veces lo hacían quedar muy mal. Era muy entusiasta, era impulsivo. Hasta los últimos momentos con Jesús le tocó lidiar con su carácter para poderse alinear con el Señor. A veces hablaba de más, otras veces tomaba decisiones ligeras, era impulsivo, tomaba el liderazgo sin que nadie se lo diera para hablar. Sus peores momentos los vivió en el camino hacia Jerusalén y la noche que Jesús fue apresado. En el camino trató de aconsejar a Jesús que no subiera a Jerusalén para que no fuese muerto. Jesús les dijo a los discípulos, voy a subir a Jerusalén. En el camino de Cesarea dice, y allá seré entregado por los gentiles y seré crucificado y muerto. Y Pedro lo llamó aparte para aconsejarlo, como le parece. ¡Qué atrevimiento! Pedro aconsejar al Señor. Cuando el Salmo, Isaías 40 dice, ¿y quién te aconsejará a ti? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Duro la reprimenda, ¿no? Que metía pata. En la noche que están allí en la Santa Cena, Jesús dice, está escrito de mí, eso lo dice Malaquías 7:13, que el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas. Ustedes en esta noche me abandonarán y yo quedaré solo. Y así lo decía la Escritura. Y Pedro dijo, no, Señor, no, Señor, yo voy a estar contigo. Donde quieras que tú vayas, yo voy. ¿Oíste? Dice Pedro, pero aquí dice la palabra. Dice, no importa, yo te seguiré. ¡Wow! Pedro contradiciendo la palabra. Ahora, un ánimo de acompañar a Jesús, ¿cierto? Era su amigo. Momento difícil, pero esa no era la ocasión, Pedro. Y ahí empezó la debacle más grande de Pedro. Eh, Dice que sus peores momentos vivió esa noche. Durante la cena en el aposento alto, contradijo la escritura y al Señor delante del resto de los discípulos. Luego, impulsivamente, hirió al siervo del sumo sacerdote.
¿Se acuerdan ustedes que cuando fueron a buscar a Jesús en la cena, cuando estaban en la cena, Jesús dijo, ¿alguien aquí tiene espada? Y tras colocaron 2 en la mesa. Y dice, ya basta, ya basta. O sea, los tipos estaban armados. Los discípulos estaban armados. Y Pedro vino y cogió una y se la empaquetó. Cuando estaban en Getsemaní, cuando estaban allá en Getsemaní, que llegó la guardia del Sanedrín a buscar a Jesús y preguntaron, como todos se parecían, ¿no? Todos estaban enropados y estaba de noche, todos armados. Dijeron, ¿quién es Jesús aquí? Y salió Pedro. ¿Quién es el que lo busca? Y el soldado que estaba ahí le tiró y el tipo le sacó y le mochó la oreja. No fue que él fue allá a mocharle la oreja, fue que le tiró, como dicen en la costa, el malletazo. Para imagínense, y Pedro venía de la Santa Cena. ¿Cómo le parece? Ojo, que hoy es Santa Cena, ¿no? Y casi mata al siervo del Sanedrín. Ahora Jesús le dijo, miren, ustedes me van a abandonar. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue detrás de Jesús. Se fue detrás. Y Jesús había dicho, váyanse, me tienen que abandonar. Y Pedro, como había empeñado su palabra, dice, no, yo voy contigo donde sea. Y él se fue atrás. Y por allá, no sé cómo se metió al patio del sumo sacerdote, donde le iban a hacer juicio religioso a Jesús, porque el juicio civil se lo haría Pilato. Entonces se metió allá y dice que encendieron fuego y él se sentó allí a ver lo que le hacían a Jesús y él estaba allí escondido, camuflado, y llegó una señora, oye, que señora necia, oye. Dice, se quedó viendo y dice, a mí me parece que tú eres Galileo. Tú venías con él, le dice, no, 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 yo, no, no, usted se equivocó, señor. Y dice, el hombre, al rato, qué señora necia, al rato otra vez dice, pero no se me va la idea, tú eres. Sí, 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 tú dices, no, 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 hombre, y dice que maldijo, dice, que maldijo, van 2 veces. Y al rato trae la señora, tú eres. Y él dijo, no. Y el gallo cantó. ¿Y qué le había dicho Jesús? Antes que el gallo cante, 2 veces me negarás, ¿qué? 3 veces. Y dice la escritura que Pedro salió de allí a llorar amargamente. ¿Sabe que eso me gusta mucho? Que Pedro haya salido a llorar amargamente, porque eso le hace falta a la iglesia hoy también, y aún a los pastores, nos hace falta lágrimas por nuestras caídas. A veces no reconocemos que nos hemos equivocado. Pero qué bueno es cuando reconocemos. Y Jesús se fue a la tumba con esa imagen de su amigo llorando. Y cuando resucitó fue al primero que buscó. Y ojalá en nosotros haya lágrimas también, ¿no? Para arrepentirnos y no defendernos a veces tanto, ¿no? Hoy en día hay que probarle a la gente las cosas para que reconozcan que hicieron mal. Pero entonces entra en su peor momento, en su crisis, negó a Jesús para protegerse él. Aquel que había prometido, yo iré donde tú vayas, y si me toca dar la vida por ti, la doy. Ahora está negando al Señor. Yo quiero preguntarles en esta mañana a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes han prometido cosas a Dios y han fracasado? Bueno, este es Pedro. Se embaló también. Vamos a ver cómo trata Jesús a aquellos que nos embalamos, a aquellos que no cumplimos. Óigame bien, y esto para las esposas y los esposos. Pedro lo que mereciera una reprimenda, pero Jesús lo invita a un desayuno. ¿Qué tal usted después de una pelea con su esposo lo espere con un desayuno?
¿Qué le parece, Roberto? Que te esperen después. ¿Sí o no? Mira, mira lo que está diciendo Gisela allá atrás. Dice, yo. Ni lo permita Dios. Interesante, ¿no? Eso somos nosotros, pero él piensa diferente. Y yo quiero decirle en esta mañana, te puedes equivocar las veces que sea, pero él siempre tendrá una mesa para ti. No importa hasta dónde hemos retrocedido. Él nos trata diferente. Toda crisis necesita un proceso para que las personas no terminen resentidas con Dios o con personas, o quizás volviendo a su antigua vida. Algunos intérpretes de este relato ven en la decisión de los discípulos de ir a pescar como antes, como un retroceso a su vida antigua y abandonar el propósito divino. ¿Qué fue lo que dijo Pedro allí en Juan? ¿Me voy a qué? A pescar. ¿Y qué dijeron los otros? También nosotros vamos contigo. Ahora, ¿qué les había dicho Jesús cuando los llamó? Que los haría pescadores de qué? De hombres. ¿Y ahora qué están haciendo ellos? Regresando a su antigua vida. O sea que esta gente está de regreso. Jesús se da cuenta que ellos necesitan todavía el acompañamiento y va y se les presenta. Y yo creo que esta es la última charla que tiene ya con ellos, porque ya él les había aparecido, pero parece que no bastó nada más esto. Ellos están volviendo otra vez. Pedro dice, vamos a pescar. Ahí lo dice el capítulo 21, el versículo 3, ¿cierto? Sí, en el versículo 3. Dice, me voy a pescar. Y los demás dijeron, vamos. O sea, en otras palabras, y ahora, aquí no estaban los mejorcitos. Estaban los hijos de Zebedeo, eran los hijos del trueno. Estaba Natanael que había dicho, y de Galilea puede salir algo bueno. Y estaba Tomás, que no le creía a todo el mundo. Y estaba Pedro, que lo había negado. O sea que aquí estaban los peorcitos. Yo les pregunto a los que están aquí, ¿usted le daría santa cena a esta gente? De paso les digo aquí a todos mis hermanos, mucha tradición de santa cena nuestra es católica. ¿Oyeron? Nosotros aprendimos a través de la Iglesia Católica que los únicos que podían tomar la Eucaristía eran los que estaban confesados. ¿Cierto que así es? Y nos enseñaron que la Santa Cena era un premio para los mejores. Y no es así. La Santa Cena no es un premio para los mejores, sino alimento para los que necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Hay iglesias que solamente le dan la Santa Cena a los que estén en plena comunión y bautizados. Inclusive hay iglesias que no hacen la Santa Cena el domingo porque hay mucha gente ahí, sino otro día diferente. Porque han acostumbrado, es una tradición católica que es para los que están confesados. Y le preguntamos, ¿quiénes están aquí en plena comunión con Dios? ¿Quién va a saber eso? A ver, ¿quiénes de ustedes que pueden pasar a la mesa en plena comunión con Dios? Eso ayuda mucho a la hipocresía en la iglesia. Entonces, estos señores que estaban aquí no eran los mejores. No eran los mejores. Ni usted y yo tampoco somos los mejores. Bueno, yo se lo garantizo por mi lado, ¿no? Miren la pastoral que hace Jesús. Qué belleza. Jesús es el terapeuta por excelencia. ¿Cuántos lo creen? Veamos cómo lleva Pedro de la frustración al nuevo compromiso. Mire lo primero que hace. Lo primero que hace es hacer el mismo milagro que hizo cuando lo conoció. ¿Cómo conoció Pedro a Jesús? En una pesca milagrosa. ¿Se acuerdan que él estaba en la playa también con esta gente? Y llegó a la playa y dice, ¿qué han pescado? Dice, nada. Dice, ¿me prestan la barca por un rato para yo le hablarle a esta gente? Y Pedro le presta la barca y él da su discurso. Marco no nos dice el discurso. Se lo voy a reclamar a que vaya porque debió ser un sermón bueno, ¿cierto?
Pero Marcos no narra el sermón, sino que se dedica al milagro. Y dice que después que Jesús habló, entonces le dijo a Pedro, boga hacia adentro. Y Pedro remó. Dice, tira las redes aquí. Dice, no, pero es que tenemos eso barrido toda la noche. No hay nada. Dice, tírala. Y Pedro obedeció y ahí salieron las redes llenas. Llenaron la barca de él y las otras barcas. Ahí estuvo el encuentro. Dice el texto que cuando Pedro vio ese poco de peces en la barca, se arrodilló y le dijo, Señor, tú no eres digno de estar en mi barca. Y Jesús le dijo, Pedro, desde hoy te convertiré en pescadores de hombres. Aquí vuelve otra vez el milagro. Qué belleza. Cómo Jesús le rememora a Pedro su primer encuentro con él. Les quiero decir en esta hora, nosotros, los consejeros, partimos siempre de una premisa cuando vamos a aconsejar una pareja. Lo primero es que le preguntamos es esto. Ustedes cuando se casaron o se juntaron, estaban enamorados el uno del otro. Se casaron enamorados el uno del otro. Sí, si esa pareja nos dice que no, que fue accidental porque el otro salió preñada, lo que sea, ya ahí sí nosotros nos aguantamos un poquito, porque uno le hace fuerza a una pareja, es cuando esa pareja empezó con amor, porque el amor es rescatable. Si se empezó con amor, puede haber la dificultad que sea, se puede volver otra vez a restaurar la relación. Porque donde hubo amor, puede haber otra vez restauración. Porque ese es el rescoldo de la pareja, que aunque arriba hayan ceniza, abajo hay brasas todavía. Y ahí se puede soplar otra vez. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Si usted inicialmente en su vida espiritual supo que fue el primer amor, tuvo un encuentro con Cristo y usted inició desde allí, fíjense que todos los que nos convertimos inicialmente sentimos un impulso de amar a Jesús, de hablar de él, de estar en la iglesia, ¿sí o no? ¿Cómo fue el inicio de la vida espiritual de ustedes? ¿Fue así o no? Querían estar. Entonces, aquí lo que está haciendo Jesús es rememorar ese momento bonito del encuentro, rememorarlo. Y eso es lo que también yo les quiero decir en esta mañana a ustedes. Si hay alguna fatiga espiritual, si hay desánimo, una de las cosas que podemos echar mano es a nuestros recuerdos de nuestro inicio espiritual. Esos momentos que anhelábamos estar con el Señor. Y Jesús está haciendo eso, rememorar los primeros momentos de relación con Él. Y Pedro empieza a recordar cómo fue ese momento entusiasma en que Él le dijo, Señor, no soy digno de que estés en mi barca. Y Él le dijo, ven, yo te haré pescador de hombres. Y ahí empieza el proceso. Y creo que nosotros también a veces es bueno que usemos nuestra memoria, nuestro pasado, en verdad qué relación hemos cultivado con el Señor. Una segunda cosa, en segundo lugar lo llama Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué lo llama Simón, hijo de Jonás? Vaya, vaya, qué belleza. No le dice Pedro, sino que le dice ¿cómo? Cuando Pedro hizo la confesión, ¿te acuerdas? En el camino a Cesarea, le dijo, ya no te llamarás Simón, sino Pedro, que significa ¿qué? Roca, roca. Pedro significa roca, pero acá no lo está llamando Pedro, lo está llamando ¿qué? Simón. ¿Y sabe qué significa Simón? Caña endeble. Caña endeble. Le está diciendo, hey, caña endeble, aquí no eres Pedro, aquí no eres roca. Y esa es la paradoja, que un día somos roca y otro día somos caña endeble. Hoy amanecemos muy fuerte en la fe. El otro día no servimos para nada. ¿A cuánto les ha pasado?
Hoy un día aconsejamos y el otro decepcionamos. Eso somos. Y Jesús le está diciendo a Pedro, eso eres tú. Sí, eres Pedro, roca, pero eres eh, caña endeble, que no puedes sostener lo que dices. Y eso somos. Eso somos ustedes y yo también. ¿Oyeron? No vaya a creer que aquí están los mejores. Estamos aquí por su gracia. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué le dice hijo de Jonás? ¿Quién es Jonás? No es el perro de Roberto, no. Sí, se llama perro, ¿no? Te llamaba Jonás. A ver, ¿quién recuerda quién es Jonás? Que lo mandaron a Nínive y no quiso ir, ¿cierto? Y Dios después permitió que un pez se lo tragara y lo vomitara después en la costa, allá en Nínive, para que fuera a predicar. Y cuando él le dice hijo de Jonás, le está diciendo, es que tú no eres el único, también otro quiso huir. Y del fracaso hicimos algo interesante. Entonces le rememora le habla de su nombre, le rememora a un tipo difícil también. Y saben una cosa, yo creo que debemos darle gracias a Dios por toda esta gente, ¿cierto? Hay una canción de Santiago Benavides y dice, gracias Señor, ¿por quién? Por la burra de Balaán. Gracias Señor por Jonás. Gracias por Pedro, por toda esta gente, porque eh, la Biblia es muy sincera con nosotros en ese sentido. Ahora, después que le habla de Pedro como la caña endeble, entonces le hace 3 preguntas. Le dice, se le acerca y le hace 3 preguntas y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Hay gente que se enreda con eso, porque aquí en el griego uno encuentra fileo y agapao. Agapao es una forma, los griegos para decir amor utilizaban hasta 4 expresiones. Los hebreos no, una sola. Los griegos sí se enredaban con eso. Entonces, agapao, fileo, estronje y el otro, no sé cómo es que es, de amar a los perros. Entonces dicen, no, agapao es el amor incondicional de Dios y fileo es el amor de los amigos y eros es el amor por la esposa. Entonces, todas esas clases de amor, el mismo amor. Entonces, algunos predicadores de pronto para darse el caché, bueno, esto lo estoy grabando, se da el caché y dice, no, el Señor le dijo, Pedro, tú me agapeas. Y él decía, no, yo te fileo. Entonces se dan el caché. Entonces el Señor le preguntaba si lo amaba y le decía, no, yo te quiero. Y entonces al final el Señor le dice, tú me quieres, y no, yo te quiero. Ah, lo que pasa es que en Juan es un autor que juega con las palabras, con los sinónimos. Entonces le gusta utilizar ese juego de palabras. Pero eso no quiere decir nada. El amor es amor el mismo. Porque allá en Juan también vamos a encontrar, dice que de tal manera amó, y ahí no utiliza la palabra agapeo, ahí utiliza fileo. Entonces, eso no quiere decir nada. Bueno, eso es un detalle para que ustedes no se dejen tumbar de alguno por ahí. Entonces, el acercamiento que hace Jesús a Pedro es una cosa extraordinaria. Le dice, Pedro, después que los ató de pescado y pan, lo cogió y lo sentó en una piedra por allá. Le dice, Pedro, tú me amas. Y dice Pedro, sí, Señor, yo te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, tú me amas. Sí, Señor, yo te amo. Cuida mi rebaño. Pedro, tú me amas. Y Pedro se entristeció, que es la tercera vez. Ahora, ¿qué le rememora a Pedro eso? ¿Cuántas veces lo negó él? Y lo que Jesús le está diciendo, mira, Pedro, la relación conmigo no depende de las decisiones tuyas, sino de mi amor por ti. Mi amor por ti. Esta es una relación de amor. ¿Cuántos lo creen? Óigame bien, damas y caballeros que están aquí, esto lo aprendí yo de una monjita del siglo XVIII, Santa Teresita de Jesús. Oiga lo que les voy a decir. ¿Cómo te sentirías tú que tu hija
te busque o te ame por lo que tú le puedas dar. Mal. Pero que te busque porque te ama. ¿Cómo te sientes? Que tu mujer te busque porque te ama, no por lo que le puedas brindar. ¿Cierto? Pero cuando una mujer lo busca a uno por lo que le pueda dar, pues uno se siente mal. Con Dios es igual. Y la relación con Dios tiene que ser una relación de amor, no por lo que Él me pueda dar. Es porque yo lo amo. ¿Cuántos lo creen? Mire, Santa Teresita de Jesús lo que decía en su oración, que es muy famosa. Católicos y protestantes la, la, la reverenciamos. Ella decía, Dios, yo no te amo porque me vayas a dar un cielo, ni te amo porque le tenga miedo a un infierno. Yo te amo porque te amo. Y dice, y si después que muera, yo voy al cielo y allá no me dejan entrar y me mandan al infierno, en el infierno te seguiré amando. Yo te amo porque te amo. Qué belleza. ¿Será que entrará al cielo esa señora o no? Es amor, es la relación de amor. No de lo que me pueda dar Dios. Es porque yo lo amo. ¿Y cuántos de ustedes lo aman? Y eso es lo que Jesús quiso afianzar con Pedro. Pero no son tus decisiones. Pedro dijo, no, yo te seguiré donde vaya y si es posible doy mi vida por ti. Y ahora estaba todo fracasado allí. Entonces, mis hermanos, el diálogo, aquí hay una cosita. Observe que cada respuesta de Pedro a Jesús, Jesús le pide que pastoree a su rebaño. Esto nos enseña que quienes son restaurados se les debe delegar también responsabilidades dentro del rebaño o dentro de la iglesia. Quiero terminar con esto, pero esta partecita que está aquí la voy a parar un momentico para decir algo coloquial. Ahí lo paré un ratico. Yo, aquí me enseñaron algo. En la iglesia me lo enseñó Jesús, me lo enseñó José. Yo vengo de una tradición donde usted para servir tiene que llenar el canon de la justicia divina, ¿cierto? Y yo lo que veo es que Jesús escoge de lo que menos sirve, y como lo dice 1 Corintios, de lo vil y lo menospreciado, ¿cierto? Y estos muchachos me enseñaron, ellos cuando estuvo Chucho al frente de los jóvenes, que aquí llegaba la gente y sin mucho tiempo estar aquí los ponían a servir. Y dije, vea, no le preguntaban si era bautizado o no, José también. Y aquí empezaron a levantar, y hay líderes de esos, que ellos le dieron la oportunidad de servir, no esperando que ellos llenaran un canon espiritual que ya se les podía nombrar. Y lo que Jesús está haciendo aquí con Pedro cuando le dice a este Pedro caído, porque este Pedro está caído, ¿sí o no? Este tipo lo que merece es una reprimenda por todo lo que hizo, pero el Señor lo invita a un desayuno. Qué belleza. Y además de eso le dice, Pedro, cuida a mis ovejas. O sea, le dio puesto en el rebaño. Así que yo en esta mañana también les quiero decir a ustedes que esta iglesia está abierta para que usted en este lugar quiera servir. Díganos en qué quiere servir, que es la gracia de Dios quien nos ha dado de servir a todos. ¿Estamos de acuerdo? No espere llenar ningún cano. El Señor nos invita. Y quiero terminar. Ahora sí reanudo otra vez aquí. Ya dije lo que iba a decir allá. Yo grabo porque hay gente que le gusta lo que yo hago, lo que yo predico. Hay otros que no les interesa. El diálogo personal es parte del acompañamiento que hace Jesús con Pedro en su proceso. Un diálogo sincero, respetuoso y restaurador. Es interesante también ver la importancia de la mesa en el acompañamiento. ¿Sabían que invitar a una persona a comer hace parte de un proceso también de acercamiento? Cuando tengan dificultad con una persona, invítenlo a comer. ¿Oyeron? Ese es un buen espacio. No sé qué tiene la comida,
pero en todos los procesos de restauración de Jesús hubo comida. ¿Oyeron? Hubo comida. No sé qué tiene la comida, pero Jesús fue el que introdujo este método. Así que estoy a la orden para ser invitado. No, perdón. Pero si hay alguien por ahí distanciado con usted o usted quiere charlar con ella, con esa persona, invítelo a tomar algo, a comer algo. Eso es un espacio interesante. ¿Oyeron? Esta actitud de Jesús nos enseña que aunque merecemos el rechazo de Dios, Dios siempre nos ofrece la opción de su amor comprensivo. No importa cuánto hayamos retrocedido, no importa cuántas promesas hayamos hecho y cuántos fracasos tengamos. Yo sé que usted ha hecho planes, yo sé que usted ha prometido, aún como marido, como mujer, usted ha prometido, este año sí voy a portarme hoy y va a ser el peor año. Todos somos así, pero el Señor siempre tendrá las puertas abiertas para que retomemos otra vez nuestros compromisos con Él. ¿Cuántos lo creen? Dios siempre nos ofrece la opción de su amor comprensivo. Nos ofrece una mesa donde busca animarnos para volver al compromiso con Él. También nos enseña que tirar las redes sin tenerle a Él en cuenta siempre nos produce esfuerzo en vano. Cuando usamos las redes bajo su voluntad, entonces los resultados se dan. Fíjense que ellos estaban tirando las redes en su propia voluntad y no habían pescado nada. Cuando él llegó, le dijo, tírenlas acá. Entonces salió llena, porque al principio las estaban tirando sin la voluntad de él. Ahora la están tirando bajo la voluntad de él. Yo le aconsejo en esta mañana, no se ponga a tirar las redes fuera de la voluntad de Dios, porque al final lo que va a tener es cansancio y no va a obtener nada. Deje que Dios le guíe. Tire las redes bajo la voluntad de Dios y donde otros no hayan, usted va a encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús hizo todo esto a favor de ellos. Luchar con nuestro carácter es algo que todos los que estamos sentados en este lugar, en este salón, hacemos. Todos los que estamos aquí luchamos con nuestro carácter, con nuestras emociones. A veces hablamos de más, a veces somos ligeros, a veces hablamos lo que no debíamos hablar, a veces actuamos como no debíamos hacerlo, a veces tomamos decisiones a la ligera. Todos luchamos con eso, pero el Señor siempre está presto. Algunos como Pedro somos ligeros con nuestro hablar. Algunos también vamos a una buena, a pesar de que hacemos una buena confesión con palabras, después nos metemos en problemas. Otros nos debatimos en el silencio y en las acciones de los demás y sufrimos. Otros se debaten entre la fe y la duda. Otros nos mantenemos de pie ante la cruz como Juan. Otros sufrimos en silencio. Otros tomamos decisiones desastrosas que no nos permiten que el Señor nos ayude como Judas. Jesús no pudo ayudar a Judas porque terminó en suicidio. Otros huyen en medio de la congregación, pero el Señor está dispuesto a ir por ellos y acompañarlos en un proceso de restauración porque toda crisis necesita un proceso de restauración y un acompañamiento. ¿Oyeron? No importa cuál sea la crisis. Lo importante es que haya acompañamiento. En mi momento difícil, cuando lo viví, hubo pastores que se vinieron para Medellín a acompañarme. Y su acompañamiento fue incondicional, pero hoy les agradezco. En un momento difícil que tuve allá en la clínica, yo soy protestante, ¿no? Nunca seré católico, eso se los advierto. Tengo amigos católicos y ellos me dicen, nunca seré evangélico tampoco. Somos amiguísimos. Escúchenme esto. Frente a la clínica había una iglesia católica. El peor momento que yo viví con mi hija fue cuando que la pasaron a cuidados intermedios. Acá cuando estaba en hospitalización, nosotros pasábamos con ellas todo el día.
Yo pasaba noches enteras con ella, hablaba con ella, estaba ahí. Cuando la pasaron a cuidados especiales nos dijeron, cada 24 horas la pueden ver media hora apenas. Eso para mí fue mortal. Yo bajé de allá, del sexto piso de esa clínica, llorando con un dolor terrible, como jamás en mi vida. Es como cuando a usted lo meten en una olla hirviendo, pero no se consume. Yo a veces regresaba a mi casa y no sabía si estaba entrando o saliendo. Y en ese dolor de ese día, yo le dije a Dios, ¿dónde te puedo encontrar? Que podamos hablar. Yo quiero hacer un negocio contigo. Me llevas a mí, te cambio por mía. Y salí y conmigo estaba el pastor Joaquín. Iba para todas partes. Y silencio, viendo mi angustia. Vi la iglesia católica. La puerta principal estaba cerrada, pero el otro lado estaba abierto. Y yo entré por ahí. Y el pastor Joaquín al lado mío. Y miré así, estaba el Cristo. Y yo le dije, hablemos en mi dolor. Y dije, hablemos. Y fui y me arrodillé. Y dije, por favor, hablemos. Y al lado mío estaba el pastor Joaquín, arrodillado conmigo. Me paré, se paró, se vino conmigo. Nunca me juzgó por esa actitud. Él es pastor también. Se arrodilló conmigo, estuvo conmigo. Hoy yo no olvido eso. Y eso sirvió en mi crisis. Y es que en las crisis necesitamos compañía. No se aísle, no se pierda de la iglesia. Llámenos, que nosotros lo queremos acompañar. ¿Estamos de acuerdo? Queremos orar junto con usted. Yo no le tengo las respuestas, yo no le tengo las soluciones, pero sé quién las tiene, mi Señor Jesucristo. Y yo lo puedo acompañar. Toda crisis necesita un acompañamiento, cual sea que sea ella. Y por último les digo, como el apóstol Pablo dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos.